Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Contreras, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los cursos de Obligaciones y Responsabilidad Civil. El día de hoy me han pedido comentar el artículo 1362A del anteproyecto de reforma del Código Civil, básicamente en lo que respecta a la responsabilidad precontractual. Concretamente, ¿qué dice la norma? Bajo comentario. Dice: el incumplimiento imputable de un deber precontractual generará la obligación de la parte infractora de indemnizar los daños que se generen a su contraparte. ¿Cuál es la importancia de esta norma? Nosotros sabemos que existen dos regímenes de responsabilidad, contractual y extracontractual. Básicamente se distinguen en lo siguiente. El régimen de responsabilidad contractual es uno en donde preexiste una obligación en sentido técnico entre el agente dañoso y la víctima, ¿ya? Existe una contravención de esta obligación y se lesiona un interés subjetivo concreto de esta relación obligatoria. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, lo que va a ocurrir ahí es que no existe una relación previa entre agente dañoso y víctima, existe la contravención de un deber general de abstención del agente dañoso y como consecuencia de ello se lesiona un derecho a la integridad de la víctima. ¿Qué pasa con la responsabilidad precontractual? En la responsabilidad precontractual se parte del siguiente presupuesto. Estamos en la etapa previa, en la etapa de tratativas. No hay todavía un contrato. En consecuencia, no puede hablarse concretamente de la existencia de una obligación en sentido técnico. Sin embargo, se ha constatado que por la presencia de ciertos hechos en la etapa precontractual, una parte ha generado daño a la contraparte. Entonces, se han identificado ciertos supuestos de responsabilidad precontractual. Por ejemplo, está la responsabilidad por la celebración de un contrato con causal de invalidez, ¿no? Una parte incurre en error y la contraparte sabe del error de la primera parte y no le da aviso oportuno. Este error genera la anulación del negocio por ser esencial y cognoscible. Entonces, quien podía conocer del error de la contraparte debió avisar a su contraparte para que finalmente ésta no celebre el negocio. Como se ha celebrado un negocio con vicio, evidentemente este negocio va a ser anulado y quien incurrió en error tiene derecho a resarcimiento. El otro supuesto de responsabilidad precontractual es aquel de la ruptura injustificada de tratativas. Quien se aparta de manera injustificada de las tratativas sin haber invocado una causa que justifique dicho apartamiento debe resarcir a la contraparte. ¿Y por qué? Porque simplemente con su conducta previa generó confianza de una inminente celebración de un contrato, confianza que no puede ser traicionada. Otro supuesto de responsabilidad precontractual es la responsabilidad por la infracción de deberes precontractuales de protección, se dice. Acá una parte debe indemnizar a la contraparte por haber ocasionado daño a su persona o patrimonio con ocasión de las tratativas, de las negociaciones. Y por último, hay un supuesto de responsabilidad precontractual conocido como dolo incidental en el Código Civil, en donde existe también una omisión de deberes de información y una parte debe indemnizar a la contraparte por haber omitido una información relevante que la contraparte, de haberla conocido, de todas maneras habría celebrado el contrato, pero habría celebrado el contrato bajo condiciones distintas. Entonces, evidentemente, el afectado va a pretender el reequilibrio de prestaciones y además una indemnización por daños y perjuicios. Todos estos supuestos de responsabilidad precontractual presuponen algo que no está expresamente previsto en la norma, y es que en la etapa precontractual los sujetos se deben la ejecución de ciertos deberes concretos, deberes precontractuales. No había una norma que consagrara la existencia de esos deberes. Entonces, ¿qué pasaba cuando finalmente había un supuesto de responsabilidad precontractual? Había que acudir al texto del artículo 1362 vigente, norma que dice que los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan con buena fe. Los contratos se negocian con buena fe. Se dijo entonces que sobre la base de la buena fe, entendida como cláusula general, surgía, dado el carácter integrativo de la buena fe, una serie de deberes concretos que los sujetos debían observar en la etapa de tratativas, ¿no? Deberes de información, deberes de no realizar actos antifuncionales, deberes de protección y diversos deberes que finalmente puedan identificarse sobre la base de esta conducta de corrección que las partes deben
observar en la etapa de tratos preliminares. Entonces, el fundamento de la responsabilidad precontractual siempre fue la buena fe, el artículo 1362. Pero existía una crítica importante a esta norma. ¿Cuál era la crítica? Se dijo que el artículo 1362 establecía, o de esa norma se podía deducir el deber precontractual, pero no existía una norma que sancione el incumplimiento, que determine cuál era la consecuencia por el incumplimiento de este deber. Entonces se le restaba importancia al artículo 1362 y finalmente se llegaba a decir que el artículo 1362 era una expresión del artículo 1969, una expresión particular del Nemin Ledre. Con esta norma que se propone con el Código de Reforma, se establece exactamente la sanción. Se dice, si existe un deber precontractual que es incumplido por causa imputable a una de las partes, la consecuencia que va a sobrevenir a ello es el pago de una indemnización. Entonces, con la norma de mención no puede existir posibilidad de cuestionamiento alguno a la buena fe, en primer lugar, como fuente de deberes, y a la presencia de esta norma que impone la sanción ante el incumplimiento de estos deberes. Yo en verdad soy de la posición que era suficiente el artículo 1362, inclusive para fundamentar la responsabilidad precontractual. Pero si existía alguna duda de que podía hablarse de la importancia de este tipo de responsabilidad, la norma que se ha introducido establece la sanción que hacía falta, ¿no? Y podíamos dar respuesta a estas críticas. La importancia de la norma es la siguiente. Sabemos que existen deberes precontractuales que tienen por fuente la buena fe. Deberes de protección, deberes de no realizar actos antifuncionales que, bueno, ciertamente no tienen mandato expreso. Sabemos que existen deberes de información. El simple hecho que exista una norma como el artículo 207 que bien interpretado permite la posibilidad de que una parte indemniza a la otra por no haber dado aviso del error cometido por la contraparte, nos hace presuponer que existe un deber en la etapa de tratativas. El hecho que se sancione el dolo incidental nos hace presuponer que existe un deber de información en la etapa de tratativas. Con esta norma tenemos la sanción de responsabilidad ante el incumplimiento de esos deberes. Otra consecuencia importante de esta propuesta de modificación es que no va a existir duda alguna al señalar que la responsabilidad precontractual va a ser de tipo contractual. Antes de esta norma, ¿no?, muchos profesores, o algunos, quien habla por lo menos, sostenía que a la responsabilidad precontractual debían aplicarse las normas de la responsabilidad contractual, pero por analogía. Porque concretamente no estábamos ante una obligación en sentido técnico. Ahora, al existir la sanción ante el incumplimiento de este deber, no cabe duda de que la responsabilidad precontractual es contractual y no va a poder ser extracontractual. Esos son, digamos, los comentarios que puedo hacer al respecto y veo la importancia de la modificación que se ha hecho. Podrían hacerse algunos otros comentarios adicionales, ¿no? Pero ya serían más enfocados a la buena fe como expresión del principio de solidaridad y la norma bajo comentario que establece la sanción que hacía falta para tener certeza del carácter contractual de la responsabilidad precontractual. Muchas gracias. Quiero agradecer a la revista Dioses Veritas, a este portal de sistema de IUS 360 por haberme permitido hacer estas reflexiones al respecto. Buenas tardes.